Muy buenas tardes, damas y caballeros. Yo soy Francisco Javier Velázquez Estrada, transmitiendo en vivo y en directo desde la radio comunitaria indígena Izcatiopan en su frecuencia 97.7 FM y con fecha 5 de septiembre, siendo exactamente las 13 horas con 38 minutos. Y bueno, damas y caballeros, el día de hoy traemos en este mes patrio toda una serie de información muy interesante y como saben, este es su programa Ixcatiopan 2.0, reconociendo nuestras raíces. Y bueno, la primera información que vamos a dar en nuestro primer segmento es que el día de mañana, con base a una actividad realizada por el Instituto Nacional Electoral, se va a llevar a cabo el vencimiento para poder hacer las observaciones correspondientes con base a la consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, pueblos y comunidades indígenas en materia del derecho a la autoadscripción para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular y su protocolo. ¿Esto qué significa en otras palabras, damas y caballeros? Bueno, como bien saben, el Instituto Nacional Electoral se encontró desarrollando una serie de actividades de consultas en diferentes localidades y comunidades indígenas en lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto con el firme propósito de poder establecer los lineamientos y las reglas, la normativa para la postulación de personas quienes quieran aspirar a ocupar cargos de elección popular federal bajo la cuota o la categoría de indígena a través de las acciones afirmativas, por lo cual en el estado de Guerrero se llevaron a cabo 4 consultas en diferentes sedes donde su servidor Francisco Javier Velázquez Estrada asistió a la edición del 12 de julio, si no mal recuerdo, o 12 de agosto. Les ofrezco una disculpa, no recuerdo exactamente qué fecha fue, pero fue en el municipio de Chilapa, donde además fui nombrado como representante electo en la reunión consultiva estatal celebrada del municipio de Chilapa de Álvarez. Entonces, el día 3 de septiembre se nos hizo llegar a través de un archivo PDF el anteproyecto, y se nos hizo llegar también los lineamientos de autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales y de elección popular. Así es que el día de anoche y hasta hoy en la madrugada estuve revisando estos documentos para poder hacer las respectivas observancias correspondientes, porque mañana se vence el plazo para poder hacer sugerencias en torno a esta actividad que se llevó a cabo a través del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, damas y caballeros, como esto es algo meramente informativo, vamos a hacerle mención gran parte de lo que se ve en esta propuesta de los lineamientos del derecho a la autoadscripción. El punto número 13, con base al documento que se nos proporcionó, se debe de solicitar el registro, el cual se acompaña de una carta de autoadscripción indígena, misma que deberá presentarse en original y contener al menos los siguientes datos. Es decir, para hacer esto un poquito más entendible, si una persona quiere ser candidato a ocupar un cargo de elección popular por cuota indígena a través de las acciones afirmativas, ahora deberá de comprobar a través de un documento, que en este caso es una carta de autoadscripción indígena calificada. Entonces, tenemos que mencionar cuáles son los tipos de indígenas que hay, y hay 3 tipos de indígenas. 1, el de nacimiento; 2, el de ascendencia; y 3, el indígena por derecho de autoadscripción. Si nosotros queremos desmenuzar esto, el de nacimiento es aquella persona que nace en un pueblo indígena y crece en un contexto social, cultural, histórico, meramente indigenista. Sin embargo, el indígena número 2, el que es por ascendencia, es que a través de un proceso de migración ya no se desarrolla en un contexto social indigenista. Sin embargo, su sangre, su ascendencia, su etnicidad
es indígena. Y el tercer tipo de indígena es el indígena por derecho de autoadscripción, es decir, en otras palabras, que no nació en un pueblo indígena, tampoco tiene ascendencia indígena, sino que a través de su autorreconocimiento este es indígena. Sin embargo, el INE, para tratar de evitar que se lleguen a hacer malas interpretaciones y usos del derecho de la autoadscripción, ahora está proponiendo crear estos lineamientos para la autoadscripción indígena calificada, es decir, que se pueda mostrar de una manera probatoria a través de evidencias y documentos el indigenismo de cada una de las personas quienes pretenden postularse. Dicha carta de autoadscripción tiene que cuando menos presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 características, las cuales las vamos a mencionar después de un breve corte. Regresamos a su programa Ixcatiopan 2.0, reconociendo nuestras raíces. Continuamos. Muy bien, damas y caballeros, estamos de regreso aquí en su estación de radio preferida, Radio Comunitaria Indígena Ixcatiopan 97.7 FM, y estamos en su programa preferido de divulgación cultural indigenista, su programa Ixcatiopan 2.0, reconociendo nuestras raíces. Y bueno, damas y caballeros, estábamos hace un rato hablando sobre esto de la consulta indígena en materia del derecho de la autoadscripción. Habíamos comentado que el derecho de la autoadscripción indígena es el autorreconocimiento que una persona puede asumir en su cultura identitaria, asumiéndose como indígena. Sin embargo, sabemos, damas y caballeros, que en la actualidad, por la cuestión de las reformas electorales, todos los partidos políticos tendrán que postular una cuota proporcional de sus candidaturas de calidad y categoría indigenista. Sin embargo, para no hacer mal uso de este derecho, del derecho de la autoadscripción indígena, se están poniendo ligeros candados para que no pueda existir esa usurpación de identidad indígena. Para poder acreditar dicho proceso y registro para postularse como candidato indígena a los cargos de elección popular federal, la carta de autoadscripción indígena debe de presentarse en original y contar cuando menos con los siguientes datos. Vamos a mencionar algunos. Uno es fecha de expedición, nombre de la persona candidata, cargo para el que se pretende postular, pueblo y comunidad indígena a la que pertenece la persona candidata, indicar si el hablante de lengua indígena y cuál es, poner la fecha desde el cual esta persona pertenece a la comunidad, la localización del pueblo indígena al cual pertenece, los motivos por los cuales se autoadscribe a dicha comunidad y especificar de qué manera mantiene un vínculo con las instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y distintivas de su comunidad, y por último, la firma autógrafa de la persona. Esos son algunos de los requerimientos que debe de llevar la carta del derecho de autoadscripción. Sin embargo, este tema es mucho más extenso, porque ahora vamos a entrar en la categoría de quién va a dar esa carta. ¿Quién va a decir, a ver, Francisco Javier Velázquez Estrada, tú sí eres indígena, o tú, Francisco Javier Velázquez Estrada, no eres indígena? Para ello también hay una serie de tópicos de quiénes pueden ser las personas facultadas para poder extender dicha constancia de autoadscripción indígena calificada, y aquí vienen, todo esto son propuestas. Quiero mencionar que todo esto no se ha aprobado. El día de mañana vence el plazo y el periodo, mañana 6 de septiembre, para que las comunidades que están participando en dicha dinámica puedan hacer sus respectivas observaciones. Todo lo que he estado mencionando son las propuestas en los lineamientos de autoadscripción calificada. Y bueno, la propuesta son las siguientes: que dicho documento sea expedido por una autoridad indígena tradicional o comunitaria competente de la comunidad indígena a la que la persona se autoadscriba y pretenda postular como candidato. Y las instituciones o las autoridades que se propone que puedan dar dicho documento son las siguientes. 1. La Asamblea General Comunitaria o instituciones análogas de toma de decisiones reconocidas por la propia comunidad como su máximo órgano de autoridad. 2. La Asamblea de Autoridades Indígenas Tradicionales o Comunitarias.
que en este caso específicamente de Chilacachapa estamos hablando también de los consejeros Huehuetlatolis, Teopantlacames y consejeros principales. Siguiente, autoridades comunitarias, entre paréntesis viene delegaciones, agentes, comisarías, jefaturas, autoridades de paraje y ayudantías. Y por último, menciona aquí que las autoridades agrarias, ya sean comunales o ejidales. Estas son las propuestas de las instituciones quienes se considera que podrían ser facultativos de poder expedir dicha constancia de autoadscripción. Y bueno, dicha constancia que es expedida por esas instituciones tiene que contar con fecha de expedición, el nombre y el cargo de la autoridad indígena, el domicilio de esta autoridad, debe de venir firmada de manera autógrafa o con huella dactilar y señalar a qué pueblo pertenece. Entre otros datos, la persona quien pretende postularse como candidato, en ese documento se tiene que mencionar si la persona es o no indígena, si es nativo de la comunidad, si habla alguna lengua, si es descendiente de personas indígenas y entre otra serie de datos muchos más. Así es que, damas y caballeros, si ustedes pretenden para el siguiente proceso electoral postularse bajo la cuota indigenista, ya saben todos los series de documentos que tienen que ir juntando. Yo soy Francisco Javier Velázquez Estrada y nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos después de esta pausa musical. Muy bien, damas y caballeros, estamos de regreso aquí en su programa preferido, Ixcatiopan 2.0, reconociendo nuestras raíces. Y bueno, ¿qué creen, damas y caballeros? Ya para ir culminando el derecho de la autoadscripción indígena calificada, queremos mencionarles que vivimos en un sistema político muy democrático donde todas las personas tienen el derecho de poder ocupar un cargo de elección popular. Sin embargo, en los últimos años ha habido una serie de anomalías donde distintas personas quieren usurpar una identidad que no les corresponde y consiguen documentos, no son apócrifos, son documentos legales, firmados y sellados por autoridades indígenas o instituciones indígenas, pero estos no lo son, no son indígenas y como consecuencia le están robando un espacio a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Como subsecuencia, el INE hace todas estas actividades, el cual el día de mañana va a vencer los plazos para hacer las observaciones correspondientes. Y bueno, independientemente de ello, queremos compartirles una gran noticia, eso es un flash informativo. El día de hoy, damas y caballeros, la localidad de Ixcatiopan asistió personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Guerrero para poder llevar a cabo la presentación de una exposición sobre el proyecto de los restos óseos del último Tlatoani mexica Cuauhtémoc, esto con fecha del día de hoy, 5 de septiembre del año 2022. Y bueno, la nota informativa dice lo siguiente: en el templo de Santa María de la Asunción, también conocido como el Museo Altar a la Patria, se llevará la exposición informativa de los procesos de restauración que se desarrollarán en este inmueble en punto de las 13 horas del 5 de septiembre del año en curso, y será la licenciada Lucía Alatorre Mercado quien conducirá la exposición informativa, quien es profesional en la restauración de bienes muebles del área de conservación y restauración del Centro INA Guerrero. Además, se cuenta con la colaboración de la licenciada Ana Elena Vivas Moreno, quien forma parte del área de conservación y restauración del INA Guerrero. El proyecto a desarrollar consta de 3 partes, de 3 etapas, y una de las primeras etapas sobre la conservación de la osamenta, el cual en la actualidad presenta una anomalía, el cual fue reportado por el C. Abel Amador Rodríguez, quien actualmente es el custodio del templo. A dicha presentación informativa asistió público interesado en el tópico, donde estuvo presente además el profesor Edilberto Morales Giles, quien forma parte del Consejo de Ancianos de Ixcatiopan. Actualmente se detectaron hongos en los huesos del último Tlatoani mexica Cuauhtémoc, generado a consecuencia de humedad, donde este tema será el principal a atender. Se contemplan 3 etapas relevantes para dicho proyecto,
donde estos se desarrollarán de manera ordenada. Se pretende que mañana se dará la apertura de la vitrina donde se resguarda la osamenta del último Tlatoani mexica para hacer los trabajos correspondientes. Para finalizar, fue la alcaldesa presidenta Nauselia Castillo quien hizo hincapié en el trabajo colaborativo interinstitucional entre la alcaldía de Iztacalpan con el INA Guerrero para poder salvaguardar el patrimonio histórico de esta cultura identitaria. Así es que, damas y caballeros, por los siguientes 5 días este espacio va a estar un poco reservado al público abierto. Sin embargo, para vigilar el desarrollo de estas actividades se contará con la presencia de personal autorizado de la alcaldía y en presencia del guardián del templo, el ciudadano Abel, en compañía con miembros del Consejo de Ancianos, para que se vea que hay una orden y un buen manejo de los protocolos en cuanto a salvaguardar dicha osamenta humana. Y bueno, damas y caballeros, yo soy Francisco Javier Velázquez Estrada, transmitiendo en vivo y en directo desde Iztacalpan, la cuna de nuestra mexicanidad. Me despido de ustedes desde la radio comunitaria indígena Iztacalpan 97.7 FM. Nos vemos, damas y caballeros, hasta la próxima.